Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Voy a compartir pantalla. Bueno, me presento, soy Melissa Godínez, de nacionalidad guatemalteca, pero actualmente estoy como profesora en la Universidad de Monterrey, en México. Y pues este semestre que pasó en el primavera 2022, tuvimos nuestro taller de, bueno, por aquí está un poco la presentación, nuestro taller de diseño arquitectónico 2, de vivienda vertical. Y bueno, pues tuvimos 7 proyectos, nos veamos el resultado final, fue de 7 proyectos, pero el día de hoy vamos a presentar 3 de ellos. Y pues yo voy a tratar de ser breve, ¿no? Porque pues los protagonistas fueron los estudiantes, ¿no? Entonces por ahí vamos a tener la participación de Mariana, de Edith y de Andrés, que trabajaron, digamos, el proyecto de forma individual. Y creo que pues a nombre de todos, de los 4, ¿no? Pues agradecerles la invitación. Para nosotros realmente fue un gusto trabajar este proyecto, pues en todas las etapas, ¿no? Acá está un poco la presentación, la fecha de hoy, y bueno, comenzamos. Voy a ser breve. Estructuré, digamos, como una introducción a lo que fue el ejercicio académico. Y bueno, pues el elemento base básicamente es el agua, ¿no? Y esto pues nos dio una serie de pautas, ¿no? Para trabajar el proyecto, digámoslo así, la inspiración, ¿no? El lugar, pues básicamente fue Barranquilla, enfrente del río Magdalena. Tuvimos ahí nuestro sitio, que fue proporcionado por el profesor Carlos y Cata. Entonces, pues ese fue digamos, nuestro referente. Luego hablamos un poco del tiempo y procesos creativos, cómo fue la conceptualización de la idea, y luego pues ya cada uno de los participantes nos contará su experiencia con respecto al ejercicio, ¿no? Y bueno, yo quería comenzar con esto, ¿no? Porque al inicio, cuando comenzamos, digamos, las pláticas de poder realizar este ejercicio académico, digamos, fuera de México, porque pues básicamente en el taller del segundo año de arquitectura, se trabaja un edificio o en Monterrey o pues en Nuevo León, algo que sea muy, muy cercano. Y digamos, uno de los retos, que más adelante lo vamos a platicar de ello, fue de que todo pues estaba, pues que no estábamos en el sitio, ¿no? Para recorrerlo, para vivirlo, para sentirlo. Y fue pues un reto extra, ¿no? Entonces cuando vimos esta belleza dijimos, nos vamos a lanzar al agua, ¿no? Eso es literal, ¿verdad? Entonces nos llamó muchísimo la atención, nos gustó muchísimo el lugar. Y entonces comenzamos a ver, ¿no? A hacer esta relación, ¿no? O sea, esta comparación de, de nuestra relación con el agua, ¿no? Como seres humanos, como ciudadanos. Y nos dimos cuenta que en Monterrey, bueno, más que todo como de una forma de contraste, ¿no? Porque en Monterrey, no sé si han llegado las noticias por allá con ustedes, pues es bien sabido que tenemos una crisis de agua, ¿no? Entonces, hay una sequía tremenda. A partir del 22 de marzo tuvimos racionalización del agua. Ha sido todo un tema muy complejo. Y pues vimos esta comparación, ¿no? No quiero decirlo la palabra no es envidia, ¿no? Porque no es envidia, pero con un anhelo, ¿no? Con aquella memoranza, ¿no? Con la añoranza de lo que fue, de lo que se tuvo antes, y bueno, que ahora estamos atravesando por esta crisis hídrica, ¿no? Entonces, fue un tema un poco como un reto y un tema emocional también para nosotros, ¿no? Trabajar eso. Esto nos llevó pues, a darnos cuenta de nuestra realidad, a reflexionar hacia dónde queremos llegar nosotros digamos, como arquitectos, ¿no? ¿Cómo puede el arquitecto en un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, afrontar estos problemas? Y sobre todo el tema de la vivienda, ¿no? Porque la vivienda, pues, es un tema delicado. La población crece, hay mucha migración, y bueno, pues se necesitan estos espacios para poder dignos. Hay que resaltar esto, espacios dignos para poder brindar soluciones arquitectónicamente pues, adecuadas, y obviamente que consideren aspectos climáticos y un respeto hacia el ambiente, ¿no? Entonces esto nos llevó a lo siguiente, que era pues conocer el lugar, ¿no? Lastimosamente no pudimos estar allá con ustedes físicamente, ¿no? Pero nuestro corazón estuvo allá con Charlie, con Cata y con todos los chicos del taller.
Y bueno, voy a presentar una serie de diapositivas en donde, bueno, no son todas, ¿no? Porque realmente fueron 3 equipos, esto se trabajó en equipo. Y bueno, se comienza a ver, a hacer un análisis, pues, histórico, un poco de la arquitectura, el análisis del sitio, qué es lo que teníamos alrededor. Digamos, a diferencia, digamos, de Luisa y de Felipe, que presentaron, digamos, un panorama un poco macro, nosotros estuvimos trabajando el contexto inmediato, eran 300 metros y 1 kilómetro. Entonces, en esos, digamos, hicimos como unos radios y ahí nos fuimos viendo un poco con la ayuda de la tecnología, ¿no? Porque pues, no podíamos viajar por temas de pandemia, etcétera, etcétera. Ir conociendo el lugar, ir viendo qué era lo que estaba alrededor. Se hizo como un prototipo, ¿no? De 3D, esto lo hicieron todo es trabajo de ellos, en equipo, individual, fueron ahí armando, digamos, el contexto. Y bueno, pues obviamente tuvimos limitantes, ¿no? La limitante principal fue, pues no estar en el lugar, no recorrer, no respirar. Esto de vivir un sitio, de sentirlo, la percepción es súper importante para poder desarrollar un proyecto que realmente cumpla pues, con lo requerido, ¿no? Entonces, nosotros ahí, en este sentido, pues apelamos a la creatividad y a la imaginación, ¿no? En aquel supuesto de qué se sentiría estar ahí, cómo sería caminar en esas calles, qué sería, cómo se sentiría la brisa, ¿no? Del río, los paisajes, el verde, los colores. Y bueno, otra de las limitantes fue el tiempo, con respecto al proceso creativo, ¿no? Porque sabemos que el proceso creativo pues es infinito, ¿no? Y realmente si nosotros quisiéramos, pues esto podría evolucionar y se le cambia y se le mueve y se le corta y se extiende. Entonces hay una serie de cosas que tuvimos que decir, bueno, no, tenemos tiempos, el semestre se acaba, hay que entregar calificaciones, tenemos que cambiar de curso, etcétera. Entonces esa también fue como una limitante que tratamos de utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Corriendo ahí un poquito y todo, pero pues se logró. Y bueno, pues también la evolución de la idea, ¿no? ¿Cómo nace un proyecto? ¿De dónde empiezo? ¿Cómo lo abordo cuando no puedo estar en el sitio? ¿No? Entonces fueron una serie de planteamientos que, digamos, se trabajaron de forma grupal, se discutieron y luego, pues, cada uno individualmente hizo sus reflexiones. Para comenzar, digamos, pues la pregunta del millón, ¿no? Cada, artistas, arquitectos, diseñadores, todos nos ponemos en algún momento de nuestras vidas la pregunta, ¿no? ¿Cómo empiezo, no? Entonces, nosotros abordamos esta metodología de ir, digamos, tomando palabras claves, ¿no? Del contexto físico, del contexto cultural, vimos las fotografías, videos del carnaval, tuvimos algunas variables externas, algunas lecturas, escuchamos cumbia, o sea, pusimos, digamos, todos los recursos disponibles para poder, digamos, afrontar, bueno, nosotros le llamamos problema de diseño, ¿no? Pero realmente no es un problema, sino es como, pues, el asunto, ¿no? Lo que hay que resolver o el resultado que nosotros quisiéramos esperar. Y bueno, después de esto, por ahí van a salir los bocetos de todo, ¿no? Estos son los bocetos, me parece, de Mariana. Entonces empieza a hacer, pues, esta lluvia de ideas, este proceso de bocetaje, cómo podríamos abordar, cuál sería la morfología, el camino morfológico a seguir, tomando en cuenta, pues, obviamente las condiciones climáticas del sitio, culturales y demográficas, ¿no? Se empiezan a hacer este acercamiento, este es el de Edith, por acá también tenemos, y bueno, las exploraciones tridimensionales, ¿no? Ya, digamos, combinando estas ideas de la fluidez, del agua, de la cultura, del carnaval, etcétera, esto ya se materializa, digamos, en propuestas esquemáticas, paquetas de estudio, en donde ya se consideran aspectos como cómo podría estar estructurado, cómo podría ser la piel de este edificio, cuántos niveles, cuáles serían las proporciones, etcétera, ¿no? Acá, pues también tenemos algunas referencias que nos ofrece Andrés Cisneros, ¿verdad? Que cómo, digamos, se pasa de lo figurativo al abstracto. Acá también vemos, digamos, todo la inspiración, ¿no? Y luego ya esto se transforma, digamos, en hacer el match, ¿no? De la forma-función, función-forma, ¿no? Y por ahí, digamos, los arquitectos, pues mucho se ha discutido, ¿no? Que qué es más importante, si la función, la forma, etcétera. Yo creo que
bueno, esto es un punto de vista muy, muy personal, ¿no? Que va de la mano, ¿no? Y no puede haber divorcio. Y pues la arquitectura es eso, ¿no? Pues tiene que cumplir con unas ciertas pautas, ¿no? De habitabilidad, pero pues tiene que ser estéticamente agradable, ¿no? Un ambiente donde exista condiciones de confort para el usuario. Y bueno, luego se pasa a una serie de digitalización y soluciones paramétricas que nos lleva luego pues ya a ir analizando, sectorizando los edificios, ¿no? Este es, digamos, una de las propuestas, no las puse todas porque pues realmente los chicos ahora nos van a explicar a más detalle cómo fue que ellos fueron conceptualizando y sobre todo, pues, cuál fue la experiencia para ellos de, digamos, trabajar un proyecto fuera de México pues un proyecto en un lugar tan rico, tan lleno de pues un paisaje natural y unos colores impresionantes. Entonces, pues no, vamos a escucharnos, ¿no? Mariana, el orden de las intervenciones, pues es así como está acá escrito. Mariana, Edith y Andrés. Chicos, cuando gusten, los escuchamos. Claro. Voy a dejar de compartir. Y Mariana, de pronto nos puedes compartir tu pantalla. Sí. Ya voy, un segundito. ¿Pueden ver en pantalla? Sí, ya la vemos, Mariana. Cuando gustes. Ok, creo que ya está. Bueno, para comenzar, muy buenos días. Mi nombre es Mariana y les voy a presentar mi proyecto final de lo que acaba de ser nuestro cuarto semestre de la carrera de arquitectura. Entonces, para comenzar, mi edificio se llama Torre Bájel. Entonces, respecto al emplazamiento, se encuentra en Barranquilla, Colombia, y tiene un enfoque muy particular porque el objetivo es enfatizar el río Magdalena. La diferencia es que como nosotros no somos de Barranquilla, somos de Monterrey, era como abordar esas diferencias. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente encontré similitudes y diferencias respecto a las ciudades. En cierta forma, fue relativamente sencillo sentirse cómodo con la ciudad porque somos países hispanohablantes, tenemos una cultura latinoamericana que ustedes, me imagino, reconocerán como una cultura muy como festiva, como animosa, y aparte el clima era muy similar. Lo diferente fue el enfoque. Por ejemplo, en Monterrey nosotros enfatizamos mucho a las montañas, es algo que nos da como mucho orgullo, entonces lo podemos encontrar en fotografías, en logotipos, entonces es como cada cultura se aferra a algo para sentirse identificado, ¿no? Para aferrarse geográficamente. Entonces, este fue el enfoque del río Magdalena, de donde sale el origen del nombre, ya que bajel en español es sinónimo de barco, de embarcación, entonces la figura es como tiene relación con el agua. Entonces están las ondulaciones de mi diseño son en relación a las olas, ¿sí? Y además quería un movimiento muy dinámico, ya por lo mismo de los carnavales que se encuentran en Barranquilla, ¿no? La conceptualización de la idea nace de un volumen base, que es muy común que los edificios de altura sean como prismas rectangulares, entonces lógicamente altos por la cantidad de pisos. Después lo pellizqué del centro haciéndole como una cintura, lo giré como si fuera de plastilina, le añadí un volumen que en este caso va a ser el volumen donde se concentra el área comercial y después una malla. Extruí esta malla y le di una forma porque es parte de la estructura exterior. Más adelante explicaré un poco más de esto. La exploración volumétrica nació desde varias maquetas de estudio. La primera fue como una exploración de esqueleto, de estructura. Después añadí la cintura, luego fue como una experimentación de qué pasaría si las mallas fueran como ondulatorias. Y luego al final agregué un volumen experimental de lo que sería
la sección comercial y el elevador, que sería un elevador exterior panorámico, lógicamente con vista al río Magdalena. Respecto a la sectorización, es el primer diagrama es como la sectorización de todo el proyecto. Tiene mucho estacionamiento, ya que es estacionamiento como compartido para el área comercial, que es público, y para el área de departamentos, que es como un sector privado. Hay comercios, departamentos, diferentes amenidades. Entre las amenidades están un salón de eventos que se encuentra a la mitad, una terraza, gimnasio, varios restaurantes, los comercios, una cancha pública en el exterior, un parque y una alberca. De este lado está el análisis de sitio, cómo es que impactarían los vientos y el asolamiento. Algo que trabajé mucho con la maestra fue que quería tener un elevador panorámico exterior, entonces para aprovechar la vista hacia el río Magdalena, que era obviamente el propósito del proyecto, pero ese elevador, por lo mismo que sería de vidrio, tendría que estar protegido por el sol y está ubicado hacia el norte, entonces no está como en un punto de sol extremo. Aquí se encuentran elevaciones y secciones. Podemos ver en las secciones principalmente que tiene pocas columnas, ya que el edificio gira, entonces tiene como una columna vertebral muy estrecha, por lo cual solamente tiene 8 columnas que suben completamente, y después tiene la malla, que es como un complemento, es como una estructura mixta. Además, aquí se puede apreciar, no sé si vean mi mouse, pero se puede apreciar el elevador exterior y las elevaciones laterales. A continuación están las plantas. Eran dos estacionamientos, 2 niveles. Ambos eran subterráneos. Aquí está la planta baja y las amenidades. Se puede ver aparte de los niveles de estacionamiento, hay un estacionamiento a nivel calle. Se puede observar la sección de alberca, como un jardín privado y también como un parque público. Hay varios niveles de oficinas. Estas son plantas típicas, ya que se repiten a lo largo del edificio. Más adelante puedo explicar la sectorización según, como ya en volumen, para darme a entender mejor. A la derecha se encuentran los renders. Primero están estos renders interiores, que son el salón de eventos y las oficinas. Son áreas públicas, por así decirlo, y luego se encuentran renders interiores sobre las habitaciones. Una habitación y el departamento, el área común del departamento. Hay 3 tipos de departamentos. Es para familias, para parejas. Lógicamente los de las parejas son como más chiquitos. Y departamentos loft, que son 2 niveles. Después están renders exteriores, que se puede apreciar de fondo la ciudad de Barranquilla. Entonces, algo que notamos mucho en el proyecto fue que el edificio es alto a comparación de lo que hay alrededor. Nos dijeron que iba a ser como parte de una propuesta de modernización de la ciudad, entonces el objetivo es que eventualmente haya más edificios de esta categoría en esa zona. Y finalmente aquí está una planta típica de proyecciones, por lo mismo de que la característica principal de este proyecto es que va girando, las plantas también, entonces por eso los norte están girados, ¿sí? Entonces, bueno, a continuación aquí está la isometría para explicar mejor como la sectorización dentro del edificio. Está el estacionamiento, después el área verde en el primer piso, y después el rojo es de oficinas, departamentos de parejas el naranja. En el centro es el salón de eventos porque buscaba que tuviera una vista de 360 grados, los departamentos de loft y al final los departamentos familiares. Para completar, el último es un área verde de azotea que es privada de habitantes. Aquí está la maqueta física, que fue una impresión en 3D. Y la sectorización, la isometría de circulaciones y estructura, que son 8 columnas hasta el último nivel.
el elevador, que es como panorámico y exterior, y se complementa con un exoesqueleto que es una malla. Y algo que cabe aclarar del proyecto es que las columnas no hay columna en el medio. Entonces son como 8 columnas alrededor porque tienen un sistema de anillo de compresión. En este punto de la carrera muchas cosas siguen siendo conceptuales, pero ese sería el sistema de estructura mixta. Y este es el render final exterior más característico del proyecto, donde se puede ver la rotación del proyecto, la malla exterior, que tiene 4 puntos de apoyo en esta imagen, que son como 2 en tierra y otros 2 arriba del nivel comercial, y se puede ver aquí una cancha y el estacionamiento. Eso sería todo. Muchas gracias, Mariana, por explicarnos tu proyecto. Y bueno, yo creo que las preguntas y comentarios van a venir al final, así que vamos a pasar con la presentación de Edith. ¿Si estás lista? Sí, profe, aquí estoy. ¿Me escucho bien? Nada más para confirmar. Te escuchamos. Ok, excelente. Ok, entonces ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, comenzando con la cuestión de la inspiración o el concepto del proyecto, como mencionaba la maestra Melissa, la mayor diferencia entre Monterrey y Colombia que más me llamó la atención fue claramente el agua. Entonces aquí en Monterrey tenemos una situación de sequía y contemplando el contexto histórico de Barranquilla, estamos viendo que bueno, según las noticias, según la historia que nos cuenta Internet, porque fue nuestra única fuente de información, el río es como, se ignora, la sociedad tiende a ignorarlo, no es como que, wow, el río no es un punto turístico, no es un punto histórico. Entonces fue una de las cosas que más me llamó la atención, porque a mi parecer es una cultura bellísima de Colombia, entonces enfatizar un poco más en eso, además de la música. Entonces tuve un factor externo, que en este caso de inspiración fue la luna, y entre todas estos choques de inspiración entre pues los que tenemos los artistas, porque estamos en proceso fue, ok, ¿qué tienen en común la luna? ¿Qué tienen en común Barranquilla? Entonces buscando entre la cultura, entre la música, entre los bailes, me encontré con una canción que se llama Luna Barranquillera. Entonces lo que más me llamó la atención de esta canción fue que de pura chiripa se mencionaba el río Magdalena y dije, wow, ese es mi concepto. Entonces de ahí empecé a partir un poco más en esencia acá tengo un poquito más de la conceptualización del diseño, que fue la transformación. Entonces adapté el concepto de la luna a esta misma transformación del contexto histórico de la ciudad de Barranquilla, el cual incluye bastante pues el río Magdalena. Aquí se puede ver, bueno, la imagen principal del proyecto. Y un poco más del concepto, o sea, volumétrico. El proyecto tiene una exoestructura, que eso es un poco más un factor de diseño para dar un poco más de dinamismo, porque el dinamismo también era uno de los conceptos que quería enfatizar, tomando en cuenta que, pues lo mismo, mi concepto fue la cultura colombiana, que como mencionaba Mariana, es muy similar a la nuestra, que es mucho color, mucha música, mucho movimiento. Entonces fue lo que quise plasmar en las plantas. Ese fue como que mi punto de enlace entre Colombia y, bueno, más bien Barranquilla y Monterrey. En las plantas igualmente estamos hablando de un estacionamiento de 2 niveles y de viviendas que, según el análisis poblacional que realizamos para la clase, el edificio está destinado a usuarios que busquen vivir, pues, más bien independizarse, ya sea solos o en pareja, pero también tiene la opción de, pues, vivienda familiar. El edificio está dividido en 3 secciones en planta, son 4 niveles de oficinas, 4 niveles de comercio, y el edificio central, que creo que sí se alcanza a ver mi ratón, está aquí en el centro, que es el que se extiende a los 15 niveles hacia arriba, la vivienda vertical. Acá hay un poco más de las plantas típicas, que igualmente el edificio en planta se va transformando, como mencionaba, esta cuestión de la luna y del contexto histórico.
además de las propuestas sustentables, que era algo que estábamos enfatizando en clase igualmente. Y pues las imágenes finales. Que bueno, personalmente me llamaron un poquito la atención porque era una cosa diferente el ver el edificio solito a intentar hacer un poco el contexto que ya tiene el río frente al lugar en el que estábamos diseñando. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Edith. Bueno, pues al igual que con Mariana, vamos a dejar, digamos, las preguntas, si allá en Colombia tuvieran alguna inquietud, algo que quisieran saber, para el final. Y bueno, agradecerte por tu participación y bueno, pasamos con Andrés entonces. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, voy a compartir. Excelente, cuando gustes. Ok, bueno, mi proyecto se llama Torreidore porque en una investigación que estoy haciendo por mi concepto que es el agua, pues en griego agua se dice idor, entonces como a mí me gustó cómo suena, pues le cambié un poco las letras y le puse idore. Entonces, bueno, pues en sí, hablando del análisis de sitio, bueno, es Barranquilla, pues es un lugar así cálido, con humedad, a veces tiene lluvias y bueno, esto fue como algo importante de saber para poder diseñar el edificio y tener estrategias sustentables. Y bueno, como datos importantes, la dirección es la Avenida del Río, Barranquilla, Colombia. El área es de 7.195 metros cuadrados. El área construida de mi edificio fue de 6.127.9 metros cuadrados. Las medidas del terreno 95 por 75 metros. Y bueno, como ya hemos dicho, pues este terreno está cerca de lugares importantes como el Río Magdalena y el Malecón, que fueron parte de mi inspiración. Y bueno, aquí mi concepto, como dije, fue el agua, porque como está cerca del Río Magdalena, pues en mi análisis de sitio, ahí investigué que tiene varias importancias para la cultura. Y bueno, como es una construcción vertical, pues pensé, pues puede ser el concepto sobre una cascada porque también es vertical y quedaría bien al lado del río. También, de hecho, en mi proceso de diseño, ahí, bueno, ahí se viene en una presentación anterior que puso la maestra que me inspiré también en la vestimenta de los carnavales que hay ahí, pero luego mis diseños no me gustaron, entonces este de aquí me gustó más. Aquí en sí el edificio tiene esta forma inclinada porque, o sea, tiene la forma de la corriente del agua, o sea, como que fue mi manera de expresar como esa fluidez, como aquí se ve en este render. Y bueno, también se puede ver algo de ondas, o sea, como en los balcones de las habitaciones quise poner ese tipo de movimiento fluido que no se vea tan rígido. Y bueno, en este diagrama podemos ver los porcentajes de qué tanta, o sea, qué tanto abarca cada zona, como por ejemplo las residencias que abarcan el 53%, tiene servicios en el primer y segundo piso, como lobby, tiene bares, un restaurante, tiene cafetería, los comercios que pues están aquí cerca en el primer piso y en el segundo, que ahorita más adelante se va a ver cómo se relaciona con el terreno exterior, o sea, con la plaza que tiene. Y circulación es 20%, que, o sea, aquí no se ve en color negro en el diagrama, pero son todas las escaleras, pasillos. Y luego aquí, bueno, apliqué algo de otra clase que es sobre teoría sustentable, que como es un lugar, aquí dice, como es un lugar cálido y también húmedo, pues aquí pensé en hacer un tipo de diseño de muro para que esté más cómodo en el interior. Y bueno, sirve para absorber el sonido y
que sea menos caliente por dentro. Así es como, bueno, aquí se va a ver mejor. En estos planos, aquí en estos muros se ve más grueso porque por el método constructivo, que son bloques de concreto y tiene un tipo de aislante específicamente frescasa eco. Ese es el que ayuda para absorber todo el sonido y el calor. Y bueno, pasando al área pública, aquí tenemos un mapa que nos dice todo lo que hay aquí. O sea, tiene varias amenidades como, o sea, como esta cancha de básquetbol. Aquí hay una cancha de tejo, que es un deporte de allá. Tenemos aquí en el número 5, en la plaza central. Aquí puede servir como para descansar o caminar, o puede ser también una pista de baile. Como hay carnaval ahí, se pueden hacer eventos. Aquí arriba tenemos el estacionamiento y aquí tenemos cómo se conecta el edificio con la plaza. O sea, quise hacer, en esta imagen se ve mejor aquí a la derecha. O sea, quise hacer como en la zona pública, hacer varias terrazas que se vea más abierto para que se pueda aprovechar más la vista. O sea, como las habitaciones, bueno, las zonas de los comercios y las oficinas, quise que fueran como más abiertas en una terraza para que así pueda aprovechar el viento y las vistas. Entonces aquí nos da esta interesante vista también. Y bueno, algo que me faltó decir fue que también tiene una zona privada, o sea, para los que viven ahí, que tengan su propio jardín con una piscina. Y bueno, como el concepto es agua, también quise poner, ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, en esta imagen se ve. Quise poner estas fuentes para que coincida con el concepto. Y bueno, también con la piscina, pues por eso puse eso, por el concepto de agua. Y bueno, en las plantas tenemos varios comercios, tenemos el lobby que también está sí, que está conectado también acá a este pasillo exterior. Tenemos una cafetería, luego tenemos más comercios, terrazas, la barbería, que es otro tipo de servicio que ofrece, un restaurante, y el tercer piso son puras oficinas con también unas zonas de exteriores. Y todas ellas aprovechan la vista y el viento. Y bueno, pasando a las habitaciones, del cuarto piso hasta arriba, o sea, hay varias habitaciones como habitaciones familiares para 4 personas. También hay habitaciones para pareja y individuales. Esto porque también quise basarme más en alojar personas adultas que quieren independizarse, como está cerca de la torre de varios lugares, como por ejemplo el Malecón, como hay algunas zonas de trabajo o de la zona de eventos que está al lado también, pues puede ser una buena oportunidad de alojar ese tipo de personas. Y bueno, aquí están las plantas, o sea, una planta típica para familia, individual y loft, que son estos dos de arriba. O sea, el loft abarca 2 pisos y tiene más zona de terraza. Y bueno, en esta imagen se puede ver cómo quise poner los balcones, o sea, orientados hacia el río, para que tenga mejor vista cada quien. En todas las habitaciones hay balcones, o sea, hacia el norte, viendo el río, y en el sur no puse balcones por eso, o sea, como quise aprovechar la vista y además sé que quise hacer este efecto también como de ondas, o sea, por el agua, quise hacer esa fluidez. Y bueno, aquí tenemos estas imágenes de una habitación, o sea, con la cocina, la sala y la recámara. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención y bueno, pues agradecerles la oportunidad digamos, a la Universidad del Norte por la invitación a presentar nuestro ejercicio y sobre todo, pues darnos la oportunidad de trabajar esto digamos, pues a distancia, ¿no? Pero en una cierta coordinación.
pues estas son ejercicios académicos, son soluciones que, digamos, van desde un punto de vista, digamos, de México hacia Colombia. Obviamente, pues, como comentaba al principio, no estamos físicamente en el lugar y no se profundizaron en temas como muy puntuales, ¿no? Pero pues es un ejercicio conceptual en el que el programa, digamos, programa analítico, pues nos pedía también ciertos requerimientos, ¿no? Digamos, las competencias y objetivos del curso era que pues los estudiantes desarrollaran una solución vertical de una cierta cantidad de niveles, con, digamos, 2 parqueos, etcétera, y entonces de pronto esto pues se va a ver reflejado en la solución de los estudiantes, y bueno, pues no sé, de nuestra parte creo que eso sería todo, Carlos y Cata, y pues a los miembros ahí de la Universidad del Norte, agradecerles nuevamente, que para nosotros fue un gusto, y pues esperamos que siga la colaboración, ¿no? Entre las dos universidades. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.